La predicación de hoy la he titulado Llenos de su presencia. Para contextualizarnos, el libro de los Hechos es escrito por Lucas, ¿cierto? Y se trata allí, tiene una visión él de cómo se desarrolla la iglesia en los primeros días. Ya hasta este momento, ya el Señor Jesús ha sido crucificado, ya ha resucitado, ¿cierto? Y ya ha ascendido al trono de la gracia, al trono de Dios. Y entonces allí empieza la tarea y empieza la actividad. Y allí empieza la actividad de los misioneros, de los evangelistas, de los discípulos, de todos aquellos en quien estaba la presencia de Dios y en quien Dios, Jesús, les había ministrado, ¿cierto? Porque estamos hablando luego de Hechos, hablamos de Hechos 2, ¿cierto? Luego de la ascensión y en Hechos capítulo 2, cuando viene la venida del Espíritu Santo y ellos son bautizados con el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria, ¿cierto? Ellos empiezan a desarrollar ese trabajo. Y en medio de ese trabajo hay dos personajes, ¿cierto? Pedro y Juan, que lo vemos en el capítulo 3 y empieza, ¿cierto? La lectura con una acción o empieza la narrativa con una situación algo no peculiar, sino que algo que ellos tenían que empezar a acostumbrarse a hacer milagros, a ver la presencia de Dios, ¿cierto? Y en el capítulo 3 de Hechos vemos nos encontramos con un relato de cuando Pedro y Juan van normal al templo de Salomón y encuentran un cojo allí en la puerta de la Hermosa. Tengan en cuenta que las puertas, era tan grande este templo, tan representativo, que cada puerta tenía un nombre especial y ellos iban a entrar por la puerta de la Hermosa y allí encuentran a un hombre cojo de nacimiento. Más adelante, unos versículos más adelante nos dice que el cojo tenía 40 años. O sea, le doy esos tips para que vean lo representativo y el poder de Dios allí visto en Pedro y Juan. Entonces ellos, pues obviamente allí estaba el cojo, estaba pidiéndole limosna, lo que él acostumbraba, ¿cierto? El cojo pedía limosna, que era su costumbre. Pedro y Juan iban para el templo porque era la costumbre, porque iban a orar, a buscar de la presencia de Dios. El cojo les pide, dame algo, y entonces vemos ahí la famosa frase en el versículo 6 cuando dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es sanado este cojo. Y allí, precisamente, allí es donde nace toda la iglesia, de allí es donde nace toda la historia del poder del Espíritu Santo que se va a desarrollar solo a causa. Ese fue por nosotros darle algún contexto nuestro a nuestra historia, ese fue el florero de Llorente. Lo que ofendió a unos, lo que exacerbó a otros, lo que los puso nerviosos. Pero entonces vamos a hilar más adelante lo que es este hecho de allí, de haber sanado al cojo, ¿cierto? Y entonces nos dice en el versículo 10, y le reconocían, bueno, volviendo a parafrasear el capítulo, para no leer todo el capítulo, el cojo pues se levantó, Pedro lo levantó de la mano, se asentaron sus pies, sus tobillos se fortalecieron y entró al templo. Saltando, corriendo, ¿cierto? Era una situación nueva para este hombre. Nunca había caminado, tenía 40 años, ¿cierto? Y nunca había caminado. Y dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Quiénes se llenaron de espanto? Pues los testigos, los que decían, oiga, pero no es aquel. Siempre a nosotros nos reconocen por algo, ¿cierto? Y nosotros siempre reconocemos a las personas por algo. Oiga, se encuentra uno el Transmilenio, ay,
Él es el predicador de la iglesia. Algún día fue por ahí, ay, él es de la iglesia central, él es de la iglesia de los Sauces, ay, él es el vigilante de la empresa, ¿cierto? Se lo encuentra en otro área, en otra situación. Él es el vigilante de la empresa. Siempre reconocemos las personas, ¿cierto? Por una característica. Tal vez el nombre es hasta irrelevante. No, la Biblia tampoco se inspira, hombre, y el cojo se llamaba de tal forma. No, aquí dice es una persona con unas características bien definidas. Y entonces dice en el versículo 11, dice en el versículo 12, viendo esto, o sea, todos emocionados, todos allí alterados, Pedro les hace allí una primera confrontación. Hay una confrontación. Dice, un momento, ustedes se están fijando en el cojo, que ya no es cojo, ¿cierto? Sería como ex cojo, más o menos. Ya ustedes están viendo en nosotros de que nosotros fuimos los que... Pero no, Señor, así no es la cosa. Pedro le llama la atención y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo de forma elocuente: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Qué error tan grande, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hoy en día íbamos a ir como dando aplicación a la palabra? ¿Cuántos de nosotros nos fijamos más en la bendición que en el que bendice? ¿Cuántos de nosotros venimos a la presencia de Dios porque es que yo necesito que el Señor me sane, que el Señor me dé trabajo, que el Señor me bendiga? Ahora el 31 de diciembre vamos a tener una cena ahora en esto, el día de dar gracias a Dios, ¿cierto? Y damos gracias a Dios por las bendiciones, por supuesto, porque tenemos que darle gracia, honra y gloria al Dios de quien vienen las bendiciones. No venimos, gracias Señor por este carro, gracias por el trabajo, gracias por este vestido, sí. Pero yo no estoy adorando esos elementos, estoy adorando y agradeciendo al que hizo la obra. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Soy claro en eso? O sea, ahí ellos, Pedro les está haciendo la recriminación, pero les está confrontando, ¿cierto? Con que digan, oiga, ustedes se maravillan por este hombre y dicen que nosotros fuimos, pero no. Y mire lo que él le dice: el Dios de Abraham. Aquí él les coloca tres, ¿cierto? Le coloca tres patriarcas, tres representantes de Israel, porque pues obviamente era el pueblo de Israel y ellos tenían una historia muy reciente, y les habla de tres patriarcas que le dice: el Dios de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Ok, de Isaac, el hijo de la promesa, y de Jacob, quien peleó en el valle con el ángel, ¿cierto? Y a partir de allí ya no se llama Jacob, se llama Israel. O sea, él les está diciendo, mire, ustedes ya tienen la palabra, ustedes no son ajenos a ella, ustedes no son, por allá Pablo le dice a Éfeso, neófitos, ustedes no son nuevos, ustedes no llegaron ayer al evangelio, ustedes no tienen la palabra. Vea, ya estuvo el Señor Jesús aquí durante 3 años, estuvo desarrollando su ministerio, y les dice palabra seguida, el verso seguido, el 15, 14, mas vosotros negasteis al santo, ¿cierto? Y al justo, y pediste que os dieses a un homicida. Ustedes lo crucificaron, ¿cierto? Y matasteis, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria a Dios. Nosotros no fuimos los que lo sanamos a este. Nosotros somos un canal de bendición. Si vemos la lluvia, estos días que ha llovido, uno se da cuenta en las casas y el desfogue de la lluvia, uy, esa canal está recogiendo harta agua. No es el agua, no es la canal que está botando el agua, es la lluvia, es el medio, ¿cierto? Que se está encauzando el agua lluvia. Nosotros debemos de ser ese canal, el tubo por donde el Señor canaliza sus bendiciones, no solo para nuestras vidas, sino para impactar
todo nuestro alrededor. Ok, seguimos. Y entonces Pedro le sigue diciendo 16, y por la fe, oído, ya se le está diciendo que el que había hecho el milagro, ¿cierto? No habían sido ellos, que había sido Cristo Jesús, el que ellos mataron, el que ellos rechazaron. Ahora les coloca un aditamento más, no es simplemente yo conocer a Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? Claro. ¿Tú conoces a Jesús? Claro. ¿Por qué vas a la iglesia? Por Jesús. Ah, bueno, Jesús, el que todos los Semana Santa lo veneramos y decimos que muere y hasta ahí llegó el Viernes Santo, la crucifixión y el Domingo de Resurrección y pare de contar, hasta ahí llega la religiosidad nuestra. Pero aquí Pedro le dice, por la fe en su nombre, O sea, no es solo conocer a Jesús. Es activar la fe en Jesús. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él dada a está, y la fe que es por él ha dado a esta completa ¿qué? Sanidad. Le ha dado completa sanidad. Jesús, Dios, no da las cosas a medias. El Señor o las da o simplemente no las da. Y si no las da es porque nosotros no las pedimos. Sencillo, ¿cierto? No es que el Señor me bendijo, por eso dicen aquello, y la palabra dice que las bendiciones del Señor no añaden ¿qué? Tristeza. O sea, yo no puedo decir, Señor, bendíceme, no tengo carro. Entonces, el día que el Señor me da un carro, entonces no volví a la iglesia porque estoy lavándolo. Ese es el ejemplo más clásico, ¿cierto? O Señor, dame una finca. Ah, bueno, el Señor le da la finca y entonces el hermano no volvió por la casa, por la iglesia, porque pues los domingos y el tiempo de vacaciones está en la finca haciendo el mantenimiento y las cosas que tiene que hacer allí, ¿verdad? Entonces el Señor les dice allí, mire, por la fe que tuvo en el Señor, en quien ustedes sacrificaron, le ha recibido ¿qué? Completa sanidad, completa sanidad. El versículo 16, por la fe en su nombre, no en ningún otro nombre. Muchas cosas en el área material son afectadas, ¿cierto? Muchas cosas en el área material, oído, son afectadas, son impactadas, son cambiadas, modificadas por el área espiritual. Nosotros no podemos desligar la vida espiritual de la vida material. Que una cosa es mi religiosidad, que una cosa es la búsqueda del Señor y bien, gracias, y por otro camino está la vida material. Entonces yo el domingo entre 9 y 12 del día estoy allá les decía a algunos hermanos, con mi máscara de cristiano en la iglesia, allá de pronto con una túnica o una capota de estos tibetanos, y entonces estoy ahí en una actitud sumisa, religiosa, en silencio total. Y de lunes a sábado, completamente desconocido, descontextualizado, en otro cuento aparte. Esto tiene que cambiar en nuestra iglesia, ¿cierto? Muchas de las cosas. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos al Señor, necesariamente tiene que suceder algo en nuestras vidas. Necesariamente. Cuando yo hablo del Señor, necesariamente tiene que haber sí. Y allí es donde está el tema de los procesos. ¿Qué es un proceso? Es el inicio de cambio, pero los procesos tienen que tener varios elementos. Recuerden que los procesos tienen que tener voluntad. Usted no puede someter a un proceso obligado. Usted se entra cuando le dicen en el matrimonio, usted acepta voluntariamente a esta mujer o a este hombre como su esposo, ¿cierto? ¿Y usted qué dice? Sí, pero usted en ningún momento tiene por aquí una 9 milímetros en la cabeza, ¿cierto? O tiene de padrinos a Smith Wesson. No, usted lo dice voluntariamente y usted se está sometiendo. Ese es el proceso. El proceso es de paciencia. Los procesos con el Señor son de paso a paso.
Usted no puede caminar el primer paso, segundo paso y del segundo pasarse al quinto. Porque si usted no pasa ese segundo paso, yo no sé mi hermano y mi hermana, usted con qué caracteres haya llegado, con qué cargas haya llegado, en qué proceso esté, en qué medida, en qué nivel del proceso esté llevando. Pero usted tiene que ser consciente de que los procesos son del Señor. Y aquí el Señor nos está enseñando eso, ¿cierto? Los procesos. Seguidamente, dice el versículo 19, así que arrepentidos, ahí llega el proceso, arrepentidos y convertidos. Oiga, arrepentirse es una cosa y convertirse es otra, ¿recuerdan? De pronto, para no entrar en más detalle, el tema del arrepentimiento, ¿cierto? Pero allí hay los 3 pasos, que es el reconocimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? La confesión. Y el último, el no volver a hacerlo. Es un proceso. Solo en el arrepentimiento. Y ahora súmele el otro. Y convertidos. ¿Qué es convertirse? Es cambiar. Todas las cosas nuevas son hechas. Todas las viejas pasaron. Ya todo está nuevo hecho. ¿Cierto? Sigo siendo el mismo Prisciliano, sigo siendo la misma cara, las mismas canas, el mismo cuerpo, ¿cierto? Pero por dentro tiene que haber un cambio necesariamente, dentro de nosotros. Allí ellos se estaban fijando y ese es el llamado de atención, es la confrontación de Pedro. Le dice, vea, ustedes se están fijando en el milagro y no en el que va a cambiar sus vidas y por siempre. Así que arrepentidos y convertidos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es el refrigerio? No es la medianuez que uno toma en una reunión, no. El refrigerio es cuando uno tiene una necesidad, ¿cierto? Cuando uno está que se duerme, como en este momento varios hermanos. Sí, ya voy mi hermano, ya voy mi hermana, ya, yo sé, sí. Y entonces, ¿qué hace usted en ese refrigerio? Pues va y se toma un tinto, que es la clave, ¿cierto? Entonces, es tiempo de refrigerio. En el Señor encontramos. Pero ustedes, vean lo que Pedro le sigue diciendo al pueblo, a los que estaban en el templo, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Arrepentidos. Ese es el llamado. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento total y absoluto. Dice, versículo 25, vosotros, ¿y por qué nos dice que él les dice que arrepentidos y convertidos? Porque en el 25 les recuerda quiénes son ellos. Y este recordatorio es para usted, mi querido hermano. Es para usted, mi querida hermana. Este versículo es nuestro. Vosotros sois los hijos de los profetas. Nosotros somos los hijos de Dios. Porque así como el judaísmo hoy en día, ellos no creen en Jesús porque ellos dicen que es un profeta, pero él, y ahí paré de contar. No, él es un profeta, él es el Hijo de Dios, él es el Salvador. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, todos juntos, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Tú haces parte de una familia? Claro. Levante la mano aquí. ¿Quién vino a este mundo sin un papá y una mamá? Difícilmente. Todos tuvimos que haber tenido en algún momento un papá y una mamá, ¿cierto? Por eso nosotros, toda la humanidad en Abraham, somos bendecidos. Ok. Y entonces el Señor les dice, arrepientan porque ustedes son la promesa. Ustedes son el pueblo escogido, ¿cierto? Allí, ustedes son el pueblo escogido. Me dice en Hechos 4, capítulo 4, pasamos. Entonces, aparte de lo que estaba sucediendo allí, llegan unos personajes, así como capturaron al Señor Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní para crucificarle, ¿cierto? Y llegan unos, y sigo leyendo el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
Aquí se complica un poco más porque entran en escena estos tres personajes. De los tres personajes que ingresan a escena, uno es el más importante, el más relevante, ¿cierto? Y quien tenía incidencia en lo que se estaba hablando. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Porque si Pedro le está hablando a la gente, le está diciendo, oiga, ustedes se están fijando en este cojo. Ustedes se están fijando en el poder que salió de nosotros al al sanarlo, ¿cierto? Y se están maravillando. Y ustedes no se están dando cuenta que eso lo hizo fue el que ustedes negaron. El que ustedes entregaron a Pilato. El que ustedes dijeron, crucifícale, crucifícale. Y prefirieron que les soltara a un homicida antes que al Dios vivo, ¿cierto? Y entonces aquí dice, resentidos. Vea la palabra que dice, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen a Jesús. ¿Qué le estaban anunciando? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tenemos hoy que nosotros promulgar como hijos de Dios? La resurrección. Nosotros no podemos predicar otro mensaje que no sea el de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? El de la resurrección, el del perdón, el del amor. Nosotros no podemos descontextualizarnos, salir a predicar. No es que el Señor, yo era borracho y ahora ya no soy borracho, yo soy abstemio. Yo antes era mujeriego y ahora soy de una sola señora. Yo antes era maldiciente y ahora yo solo bendigo y adoro y hago parte de algún grupo en la iglesia. No, porque usted está predicando es en primera persona. Nuestra predicación aquí tiene que ser del reino de Dios, de su justicia. Por eso nosotros le pedimos al Señor, Señor, haznos herramientas, instrumentos en tus manos para llevar el evangelio, para llevar, ¿cierto? Para ser parte del extendimiento de tu reino aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros estamos orando. Y aquí Pedro le dice que ellos, Lucas nos está contando la historia que llegaron los sacerdotes como resentidos, llenos de motivos. ¿Cómo es una persona resentida? Una persona amargada, ¿cierto? Este es un resentido social. No ha escuchado la frase. Este es un resentido social. Mejor dicho, este es antigobiernista, antipetrista, antiuribista, no. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que la verdad, ese mensaje. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué era lo malo que ellos estaban haciendo? Sanando y predicando. ¿Qué estaban predicando? Que Jesucristo, ¿cierto? Jesús, la resurrección de entre los muertos. Pare de contar, punto aparte, dice ahí. ¿Cierto? Oiga, y era tan impactante este mensaje, era tan impactante que le llegó que los cogieron, los encerraron, ¿cierto? Los metieron a la cárcel. Y como no encontraron nada, entonces, como toda acción jurídica, me perdonan los abogados, toda acción jurídica, dejen allá al condenado y venga, hablemos aquí, ¿qué vamos a hacer con este man? Venga, una junta de abogados, como junta médica, ¿qué vamos a hacer? No, eso hay que cascarlo, no, porque tenemos el pueblo y se nos va encima, no, espere tantico, no, tampoco, no seamos tan bruscos, no, amenacémosle. Bueno, entonces amenacémosle, ¿cierto? Entonces lo llamaron, venga para acá nuevamente, ustedes, venga. Entonces los amenazaron, ¿cierto? Pero imagínese, si así nomás dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. El número de los varones era 5,000. Sin contar mujeres ni niños. O sea que quien quisiera, para mí personalmente, gloria a Dios por darme la oportunidad, ¿cierto? De predicarle a uno, a 100. Pero predicarle a 5,000, ese es mi sueño. Es un sueño, yo creo que de más de uno. Predicar en un estadio. ¡Wow! ¿Cierto? Que 5,000. No por mí, es por la presencia del Señor. Porque hay que ver la otra. ¿Por qué quiere usted predicarle, cierto? A 5,000. ¿Para alimentar su vanagloria, su orgullo o para que la presencia de Dios? Yo me voy por la segunda, por la presencia de Dios. Bueno, seguimos. Entonces, nos dice
Nos dice la palabra en el versículo 2, resentidos, ¿cierto? Cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer, otros lo van a hacer. Porque ellos estaban resentidos. Porque cuando dejan de hacer lo que tienes que hacer, otros lo vienen y lo hacen. ¿Cierto? Porque la obra del Señor no se detiene por un desobediente. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes, sí, hasta el momento ellos tenían que venir, era predicando y exhortando sobre la ley mosaica. Pero ese era el ardor del corazón, eso era lo que ellos no podían comulgar, que decían, no, espérate, el Señor les dijo, la ley, yo vine a cumplir la ley, pero la ley a partir de mí no se cambia, sino se transforma, es la esencia de la ley, ¿cierto? Porque cuando dice el Señor allá, anteriormente, no matarás, ahora digo es, ama a tu prójimo. ¿Yo cómo puedo matar a alguien que amo? ¿Cierto? Entonces ellos no entendían esa dislexia, ese cambio, que no era un cambio, sino era una consecución del mismo mensaje, ¿cierto? Del antiguo, y entonces por eso del Antiguo Testamento al Nuevo, el Nuevo Testamento es a partir de la obra del ministerio de Jesús, y ellos no podían entender todavía esa transición. No era una transición, era un complemento, ¿cierto? Era colocar como el afín, la grosura de la palabra. Y entonces allí llega, ellos le dicen, cuando dejas de hacer algo, otro viene y lo hace mejor que usted. Ok. Versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, ¿cierto? Verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde viene la segunda confrontación. Recuerde que la primera confrontación es diciéndole al pueblo, ¿cierto? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les hicieron? Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Cierto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestro Padre, que nuestro Padre ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos. Ustedes lo entregaron y lo negaron. Esa es la confrontación para el pueblo. Ahora la confrontación para el concilio. Lo llevan al concilio, los amenazan, los sueltan, y entonces aquí viene la confrontación, la segunda confrontación. Pedro nuevamente allí, mire cómo inicia Pedro en la confrontación al Pedro. Viendo esto, respondió, varones israelitas, tranquilo, sereno, se nota entre líneas que el hombre sabía para dónde iba, ¿cierto? Y sabía de dónde venía y sabía cuál era el mensaje para ellos. Aquí les dice al concilio, a los eruditos, a los cacaos de la ley, a los que tenían conocimiento de la ley. No eran ningunos nuevos, vuelvo y repito, neófitos. No era ninguno que hasta ahora llevara 2 años en el ministerio. Eran gente estudiada. Y les dice, versículo 10, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, ¿cierto? Este hombre, versículo 10, que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está vuestra presencia, por el nombre de él, el hombre está en vuestra presencia sano. Es por el que ustedes crucificaron. Este Jesús, ¿cierto?, que ustedes desecharon, este Jesús que ustedes no quisieron o escuchar, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los que conocen de la ley, los llamados a predicar, ustedes lo rechazaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué tremendo, ¿cierto? Varones israelitas, ¿cierto? Le dice a ellos, sea notorio, Jesucristo es el Dios lleno del Espíritu Santo. Eran unas palabras de alguien que estaba lleno del Espíritu Santo.
Era alguien que había tenido una relación íntima con el Señor. Era unas palabras de alguien que su mensaje era requerido en el arrepentimiento, ¿cierto? Y en el perdón de pecados al pueblo. Eran unas palabras de alguien que necesitaba transmitir la presencia de Dios a través de su mensaje. Gloria a Dios, ¿cierto? Entonces nos dice el versículo 13. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, viendo que estos no se echaban para atrás, ¿cierto? No retrocedían en sus intenciones de seguir predicando, y sabiendo que eran otro elemento especial, lo más que les ardían era un hecho factible que el cojo estaba sano. Era un hecho factible que ellos, había sido hecho el milagro por intermedio de ellos, ¿cierto? Era un hecho factible de que ellos estaban hablando con poder, ¿cierto?, al pueblo. Y era un hecho factible que ellos le estaban hablando al concilio. O sea, no tenían por dónde salirse. Jurisprudencialmente la norma no nos daba alguna situación para decir estás incurriendo en un error o en alguna apreciación mala vida o mal concebida. No habían allí, ¿cierto? Y el versículo 13 nos dice, entonces viendo el de nuevo y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, porque el Señor, ¿cierto?, escoge de lo vil y menospreciado, ¿cierto? Porque no hay necesidad, mi hermano. No es que, decía alguien en no es que yo pues poco para la lectura, ¿cierto? Entonces yo que voy a predicar, pues entonces coloque una aplicación y escuche la Biblia. No, yo sí la pongo y a mí me gusta, decía esta persona. Me gusta porque yo al escuchar yo aprendo. Entonces, eso era lo más que les escocía. O sea, por todo lado, ellos tenían su situación compleja, ¿cierto? Con estos discípulos. Entonces, me dice la palabra, eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué más tocaba hacer? Pues darse al dolor. No, terrible. No, el mensaje está perfecto, está único. No, nos está llegando al corazón. No, esto, no tenemos más nada que hacer. Sí, ustedes tienen. Pero un momentico. Ustedes no vuelvan por acá. Si no quiere que nosotros los encerremos, no vuelvan por aquí, ¿cierto? Y entonces, en el versículo 17 nos dice, sin embargo, para que no se divulgasen más entre el pueblo amenazándoles, para que no le hablaren de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Será preciso, ¿cierto? Será preciso que nosotros hagamos lo que el mundo quiere y les digamos lo que el mundo quiere decir. ¿Será justo eso? Más adelante nos lo dice. ¿Será justo que mi actuar por yo complacer a mi jefe, por complacer a mi jefa, por complacer a mi contexto social, yo tenga que encuadernarme, estar en una situación social donde está a grandes voces está en contra de mis principios cristianos y morales, ¿cierto? ¿Será que porque la sociedad de hoy en día, me disculpan, ¿cierto?, no soy yo, ¿cierto?, sino es la palabra, no soy yo el que digo, hombre, es que usted está en contra de los homosexuales, es que usted es... No, la Biblia me dice, maldito el hombre que se echa con otro varón, como si fuera con mujer. El homosexualismo está. Entonces no, es que el libre derecho de la personalidad, el desarrollo de la personalidad. No, es que estamos en una sociedad incluyente. Incluyente una persona, incluyente al cojo, ¿cierto? Eso es inclusión. Inclusión a otro tipo de personas. Pero algo que con el pecado, pues rayo con algunas personas y dejemos el tema así, porque entramos en áreas más delicadas. Sigue diciendo la palabra. Verso 17. Los hijos de Dios son presionados socialmente a hacer lo que el mundo quiere.
¿Qué estaban haciendo con Pedro y Juan? Presionándolos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo no quería que ellos predicaran. Entonces los estaban amenazando de echarlos a la cárcel. Versículo 23. Y puestos en libertad, eso es cuando el mundo me puede a mí decir, es que usted es, ¿cómo es la palabra, Natis? Cuando uno tiene fobia, o fobia no, homofóbico. Exacto. El mundo no me puede decir a mí que yo tengo que por qué aceptarlos. No, los quiero como seres humanos, pero con sus cosas a otro lado, ¿cierto? Orar por ellos y bueno, en fin. Gloria a Dios por ellos. Y puestos en libertad, ¿qué hicieron ellos? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿A dónde viene? Usted, después de una situación de estas, oiga, una situación injusta, voy y sano a un cojo que yo ni conocía. Yo lo único que hice fue hacer la voluntad de Dios y ser el instrumento del Señor. Ok, voy y le enseño al pueblo que se arrepientan y se aparten de sus pecados. Perfecto. Por eso solo me echan a la cárcel. Ah, bueno. Por eso solo me amenazan que si sigo predicando en nombre de... Por eso solo. O sea, ¿qué culpabilidad tiene? Ninguna. Era fácil, ¿cierto?, para un abogado en su momento sacarlos. No, ustedes miramos la ley, el acervo probatorio y nada que ver. Pero entonces ellos van y se refugian, ¿donde quién? Donde los suyos. Van y buscan, ¿cierto?, apoyo espiritual. No dice si ellos salieron tristes, no, ellos salieron normales. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Todo. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? No se estaban dando quejas. No, imagínense, no, estamos llevados del tremendo. No, eso, está dura el trabajo que Jesús. No, Jesús murió, resucitó y se fue y nos dejó el chicharrón más grasoso. Afrontarnos a toda esta gente. Vea, ya empezamos. Si usted viene, si usted está en las cosas del Señor, pensando que esto va a ser un camino de flores, las flores tienen espinas. Y por allí es donde el Señor nos va a tratar. La vida cristiana, mis hermanos, la vida cristiana no es nada fácil. ¿Y por qué no es nada fácil? Porque estamos peleando con nosotros mismos, con la carne, con nuestra lascivia, con lo que a mí me gusta. ¿A quien no le gusta el chiquichín, 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 ¿cierto? ¿A quien no le gusta? Eso era sabroso, pero ahora no, porque el chiquichín, chiquichín tiene que caer en gloria, aleluya. Tiene que ser transformado. Tiene que ser cambiado, mis hermanos. Entonces, cuando ellos ven esta resistencia por parte del pueblo, y por parte de los sacerdotes, vinieron y les comentaron a los suyos. ¿A quiénes? Pues a los otros discípulos. Pero los otros discípulos no estaban en modo chisme. Ay, esperemos a Pedro y a Juan. Oiga, que como que le echaban la carne, mejor dicho, aprenderían a jugar dados a lo menos, ¿no? No, ellos estaban, ¿qué? Orando. Estaban arrodillados, estaban clamando. Por eso la importancia de nosotros conocer, ¿cierto? No es chismoear. Ay, es que usted quiere conocerle la vida a todo el mundo. No, es conocer lo que mi hermano, a mí no me cuente el santo, cuénteme más bien de qué está sufriendo, el milagro. No, tengo una necesidad económica, Señor, oro, no la conozco, ni me interesa conocerla. No, que está administrando mal su plata. Señor, dale sabiduría para que administre bien, ¿cierto? Porque pues a modo de, los economistas dicen que no hay bancarrotas, no hay dinero que no alcance, no, sino hay dinero mal administrado. Es lo que el bemol de ellos. Entonces, nos dice que ellos fueron allá, ¿cierto? Y dieron testimonio de lo que había sucedido. ¿Y qué sucedieron? Versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron, y empezaron a hablar. ¿Empezaron qué? A orar. Las acciones espirituales, la iglesia coloca sus cargas en la presencia de Dios mediante la oración. Hemos llegado aquí
a la nuez del pastel, al centro. Hemos llegado aquí, a la oración. Quiero que veamos la oración en forma puntual y veamos y descubramos y descubrir por qué el poder de la oración es indispensable en una iglesia. Ellos tenían dos opciones. Pedro y Juan les dicen, no, imagínense que nos pasó esto, aquello, les comentaron todo. Ellos tenían dos opciones. No, vámonos, no, bote aquí una de humo y desaparezcámonos. Ya, listo, hasta aquí llegó el evangelio. O la otra, no, Señor, aquí el Señor nos dejó y aquí nos quedamos. Este fue el mensaje que el Señor nos dejó y este es el mensaje que vamos a predicar. Digan lo que digan, maltrátenos. Por eso a Esteban lo peluquearon, no, lo decapitaron. Apréndala. Así fue como la aprendí yo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que si no estamos firmes, mis hermanos, le estoy hablando a la iglesia Nueva Vida en Cristo, si nosotros no queremos vidas transformadas, como es nuestro lema del 2025, ¿cierto? Si llegó diciembre y yo leo ese versículo y no, este año como que, Dios mío, en mi vida no pasó, fue nada. No pasó nada. ¿Por qué? Me miro en el prisciliano de enero y es el mismo de febrero, marzo, abril, mayo, junio. En mayo cumplí años, fue diferente. Junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Pero fue el mismo. O sea, no pasó nada. ¿Por qué? Porque en mí no había la oración, en mí no había la necesidad de buscar la presencia de Dios, en mí no había la necesidad de meditar en su palabra. Y mientras en nosotros no haya la necesidad de buscar la presencia de Dios, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu presencia. Usted ora, mi hermano, los domingos, lléname. Usted medita en la palabra, no, pues yo la tengo abierta en el Salmo 93 y en el 23 en la casa, pero no la leo. No, porque es que Él dice que su palabra es su presencia. ¿Cómo yo quiero saber de leyes cuando no voy a la universidad y me leo todos los códigos? ¿Cierto? Código penal, código administrativo, código de lo que quiera. ¿Cómo quiero ser un buen médico cuando ni siquiera sé cómo inyectar una bendita inyección? ¿Cómo pretendo yo ser un cristiano cuando... Sí, ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar de yo, me sé todo el 23. ¿Lo aplica? Nada. Porque es que la cuestión aquí no es de memoria, aquí es de sentimiento, mis hermanos. Ok, ¿estoy claro? ¿Voy claro? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy despacio? Dice la palabra. 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estamos en la oración del pueblo, de los que están ahí. Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo, hablen tu palabra. Señor, habían dos situaciones, precisas, concisas. Señor, mira las amenazas, encárgate de eso. Y de nosotros, llénanos de tu presencia para hablar con denuedo, para hablar con más prontitud, con más hombría, con más furor. ¿Cómo le explico yo ahí? Con más apasionamiento. Porque mi hermano, usted tiene que desarrollar ese apasionamiento cuando habla de la palabra. Pero no hablar por hablar, no descontextualizar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, se fue a un abismo. Pues se mató, maestro. Porque no era el ejercicio, porque Pablo lo dijo en otro contexto, porque Pablo, por eso les dije yo, miren lo importante, tengo que llegar al 4:23, ¿cierto? Y empecé en Hechos 3:1, porque usted tiene que leer el capítulo antes, durante y el capítulo siguiente para contextualizar, para saber cuál es el mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Yo no puedo extraerme, ¿cierto? Entonces la oración de ellos en el 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. ¿Qué les han prohibido? Que hablaran de la palabra. Y ellos que estaban pidiendo todo lo contrario. Señor, lléname de poder porque tengo que hablar, porque nada me va a detener.
Porque si yo me detengo, me va a suceder lo de los sacerdotes, me voy a llenar de resentimiento y entonces voy a ir. Entonces, si usted no predica, otro viene y lo hace. ¿Y en dónde quedó? Bueno, entonces que venga otro y lo haga. Pero ¿en dónde queda su responsabilidad, mi hermano? ¿En dónde queda la obediencia de ir y predicar a las naciones? ¿Cierto? Ok. 29. Mira, Señor. Cuando dice el Señor, mira, es porque ellos están exaltando el nombre del Señor y están colocándole, Señor, colocando la petición una petición clara, concisa y precisa. Una oración corta. Versículo 31. Este es el versículo de la predicación. Cuando hubieren orado, luego de haber orado, cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué les dije yo al comienzo? Toda acción espiritual circunda o genera una acción física. Siempre, siempre. Ellos estaban en su acción espiritual, estaban orando, no estaban haciendo nada más. Orando. No se sabe si sentados, no se sabe si arrodillados, no se sabe si de pie. Orando, orando. 31. Cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados, en el lugar, ¿cierto? No en la ciudad, en el lugar, allí donde estaban ellos, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amada iglesia, una pregunta. La iglesia bolellana Nueva Vida en Cristo de Los Sauces, pastoreada por el reverendo Rubén Pierre, pastor reverendo Rubén Pierre, ¿quiere ser llena del Espíritu Santo? ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Entonces llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora de orar. Llegó la hora de buscar la presencia de Dios. Llegó la hora de dejar aguas tibias. Que solo el domingo y de lunes a viernes soy otro. Que solo en la iglesia y en la casa soy otro o otra. ¿Cierto? No, ya no más aguas tibias, mis hermanos. Porque el Señor dice que los tibios la tienen clara, mis hermanos. La tienen clara. Dice la palabra, verso 31, la presencia del Espíritu Santo. Su presencia te motiva y te impulsa a predicar el Evangelio. Si la iglesia de Los Sauces dijo amén, ahí vamos a estar. Entonces vamos a analizar en forma clara y rápida, entonces la raíz, la nuez. Vamos a hablar de por qué ellos predicaban. Porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Por la oración. Pero ¿sabemos orar nosotros? Vamos a desarrollar una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es la oración? ¿Sabemos qué es la oración? Sí, es hablar con Dios. Perfecto. Pero ahí no llega todo, ahí no llega la definición, ¿cierto? La oración no es bíblico, es mío. ¿Yo cómo veo la oración? Ya le voy a decir cómo el Señor ve la oración. Yo veo la oración como una esmeralda. Hablaba con una hermana que su esposo fue esmeraldero. La esmeralda primero la esmeralda no está a flor encima de la tierra, está en las entrañas de la tierra, está bien escondida, ¿cierto? Ok, o sea que van haciendo la analogía conmigo, ¿cierto? Entre la esmeralda y la oración. Tengan esos dos conceptos, esmeralda y oración, listo. La esmeralda hay que buscarla. ¿La oración? Ok. La esmeralda la extraen y usted la tiene en forma natural o en forma bruta, creo que es que dicen la palabra, ¿cierto? Pero esa esmeralda en las manos, ¿cierto?, del orfebre, no sé cómo llama el señor que talla esmeraldas, si alguien me ayuda. Orfebre, digo yo. Tallador, esmerador, bueno. Vámonos con el contexto. Si la persona, la esmeralda en las manos de esa persona,
empieza a tallarla, ¿cierto? Después de tallarla, ahí es donde realmente vale lo que vale, ¿cierto? Ahí es donde realmente concibe el valor, ¿cierto? Porque ese valor me dice que el valor de la esmeralda, cuando yo exploto la oración, cuando empiezo a manejar la oración, cuando empiezo a vivir en la oración, entonces encuentro el valor real de la oración y me doy cuenta. Ahora bien, la oración de alguien que no ora a alguien que sí ora. El que ora, él sabe el poder de la oración. Y el que no ora, pues la tiene como piedra en bruto. Ah, sí, la oración está en la Biblia, ah, sí, pero y ya. O sea, no la desarrolla. Y entonces decir, ¿qué es la oración? En Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la oración ahí? Es una actividad constante, mi hermano. Si vamos a desarrollarla, es una actividad constante. No puedo yo decir que soy un atleta de alto rendimiento cuando voy 1 o 2 veces al parque nomás, a dar 4 o 5 vueltas al parque y pare de contar. Yo no soy un atleta de alto rendimiento por esas características. El atleta de alto rendimiento tiene que diario, no sé, 4 o 5 horas, dele al gimnasio, dele a las pesas, cuídese en la comida, tiene una disciplina, ¿cierto? Dice la palabra, actividad constante. En Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos. ¿Qué es la oración? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es la oración allí? ¿Cierto? ¿Qué es la oración? Es el medio que nosotros tenemos para darle a conocer a Dios. Conoce. ¿Usted cree que Dios no nos conoce a nosotros tal cual somos? Claro, es más, Él no necesita vernos físicamente, Él nos ve más allá, íntimamente, porque el Señor discierne nuestros pensamientos y prueba nuestro corazón. Él sabe qué es lo que lo está motivando usted al venir a la iglesia. Él sabe los pensamientos. Mientras Prisciliano está predicando, yo estoy pensando en el almuerzo, estoy pensando en la cita médica de esta semana, o estoy pensando en lo que me pasó esta semana, en el carro que me cerró, o en qué sé yo, divagando. Entonces, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Porque el Señor está conmigo. Es el medio para presentar ante Dios nuestras cargas, nuestra adoración, porque en la oración se adora. O si no, preguntémosle a los salmos, ¿cierto? De la mitad de los salmos hacia adelante son oraciones que si usted, yo qué oro, yo cómo adoro, pues empiece a leerse los salmos y vea lo hermosuro que está allí. Nuestra oración, nuestros agradecimientos, es la oración. ¿Qué es la oración? Marcos 11, 24. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Gloria a Dios. La oración me permite tener paz sobre todo. La oración me permite descansar, ¿cierto? La oración me permite aumentar la fe. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. ¿Eso no es fe? Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no está. Ustedes lo saben. La oración aumenta la fe. La oración aumenta mi fe. Mire toda la riqueza grande que hay en la oración, mis hermanos. Santiago 1:6 dice, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Entonces, si la oración aumenta la fe, este versículo me dice que la oración
fortalece la fe. Una cosa es aumentar y otra cosa es fortalecer. ¿Ve la riqueza de la oración, mis hermanos? La oración es básica en la disciplina cristiana. Dice en Jeremías 33:3. Seguimos resolviendo nuestra pregunta, ¿qué es la oración? Y aquí me dice en Jeremías, llámame a mí. Estoy leyendo en PDT. Llámame a mí que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. ¿Te gustaría saber secretos? No secretos de la humanidad. ¿Quién mató a John F. Kennedy? No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa estos secretos con respecto de mí, del Señor, hacia dónde me va a llegar. Porque yo conozco mi pasado, ¿cierto? Todos conocemos nuestro pasado. Todos conocemos nuestro presente, pero no conocemos nuestro futuro. ¿Qué va a suceder hoy a las 2, 3, 5, mañana, el mes entrante, el año entrante que vamos a cambiar de calendario? El Señor, ¿cierto? Dice, la oración me revela cosas grandes y ocultas. Y si, vea nomás, mire, vuelvo y lo leo para hacer referencia a algo. Llámame a mí, dice el Señor. ¿A quién tenemos que llamarle? A Él. Que yo te responderé. ¿Por qué nos va a responder? Porque le estamos hablando a un Dios vivo. Si fuera un Dios muerto, pues no nos respondería. A ver. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables. Imagínese, si le estamos orando a un Dios grande, misericordioso, poderoso, quien hizo los cielos y la tierra, entonces es un Dios gigante que no nos cabe en nuestra mente. Y Él nos dice que nos revelará grandes cosas, grandes y maravillosas. Imagínese, si para Él es grande, imagínese para mí cómo será. Inmensamente grande lo que el Señor va a revelar. ¿Estamos en el contexto de grandeza? Si Él lo dice que es grande lo que me va a revelar, imagínese para mí que soy un grano. Imagínese, ¿cómo voy a hacer? Me dice la palabra, la oración me revela grandes cosas y ocultas. Mateo 18:20. ¿Qué es la oración? Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Qué es la oración? Una actividad grupal. Una actividad donde me permite conocer las necesidades de mi hermano, no por chisme, sino por apoyo emocional, por apoyo espiritual y también por apoyo físico. No tiene palbuy, mi hermano, hágale. Tome, mi hermano. Tome. No le ponga nombre a eso. Ay, es que yo le ofrendo. No, no le ponga. Tome, mi hermano, es una ayuda. Póngale ayuda, listo. Lo que es. Es una actividad grupal. ¿Qué es la oración? Mateo 6:6. Lo colgué. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre. Así recibirás recompensa de tu padre, porque Él ve todo lo que haces en secreto. Uy, Dios bendito. Todo lo que hago en secreto. Cuando estés solo, cuida lo que piensas. Cuando estés con tus amigos, cuida lo que hablas. Cuando seas bendecido, cuida tu ego. ¿Qué es la oración? Mateo. La oración es intimidad con el Señor. Santiago 5:16, ¿qué es la oración? Por eso confiesen sus pecados unos a otros. Mi hermano, ayúdeme. No le va a decir como el otro, ¿no? No, yo tengo problemas con las mujeres. A mí me gusta mucho una de la alabanza. Ay, Dios mío. ¿Y usted? No, hermano, ayúdeme con el otro pecado, que yo no sé cuál es más duro, si el suyo o el mío. ¿Por qué?
Que yo tengo un pecado. ¿Y cuál es su carga? Yo soy más chismoso. El chisme. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de la persona aprobada por Dios es poderosa y efectiva. La oración tiene poder. Gloria a Dios. La oración tiene poder. Lucas 6:27. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que odian, bendigan a los que maldicen y oren por los que los maltratan, por los que los aborrecen. La oración me ayuda a perdonar. La oración me ayuda a perdonar. Si para mí, Señor, bendice mi vida, y renglón seguido, Señor, bendice a ese vecino que me trató mal esta semana. Bendice al Señor que me hizo un gesto con la mano, con el dedito. Dijo un niño de la ruta, con el dedo grosero. Señor, eso me ayuda, la oración me ayuda a perdonar. Ya por último, Romanos 8:26. De igual manera, ¿qué es la oración? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque, por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos indecibles de expresar con palabras. La oración tiene respaldo del Espíritu Santo. La oración tiene el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, yo los invito a que inclinen sus mentes, sus cabezas.